unidad. Los objetivos de aprendizaje de hoy día van a ser que reconozcan una neumonía en sus principales diferencias, que determinemos bien una gravedad y el sitio de atención donde debe ir el paciente, que elijamos correctamente los estudios diagnósticos y si tiene o no intervención clínica, y seleccionar el tratamiento empírico evaluando la respuesta del mismo, ¿sí? Vamos a ir de a poco con diagnóstico, gravedad, estudios, tratamiento y una evaluación del paciente. Vamos a empezar con un caso clínico. Ya les dije que todas las clases vamos a tener caso clínico. Son las 9:30, están de turno en emergencia. Tiene un paciente de 34 años, previamente sano, con 3 días de evolución, fiebre hasta 39 grados, tos seca, luego productiva, dolor torácico pleurolítico derecho, disnea progresiva. ¿Qué hacemos? ¿Qué le preguntan a su paciente? ¿Cómo? ¿Cómo es el esputo? Ya. ¿Qué más? ¿Dónde estuvo? Ya. ¿Algo más? Ya, ok. Signos vitales. Importante saber, ¿no? Cómo está nuestro paciente actualmente, epidemiología, que es lo que me estaban diciendo, y si el paciente está o no con alguna medicación previa. Si les digo que tienen fiebre, tos, dolor pleurolítico y disnea, ¿qué están pensando con esos síntomas? Una neumonía, ¿no? Recuerden sí que no toda fiebre con tos es neumonía. Díganme algún diagnóstico diferencial que se les venga a la cabeza. De dolor de un paciente que tenga fiebre, tos, dolor pleurolítico y disnea, ¿qué más puede ser que no sea neumonía? Un derrame pleural. Ya, un derrame pleural, ¿qué más? Un absceso. ¿Qué te puede causar un derrame pleural? ¿A causa de qué puede ser? Una neumonía. Aparte que no sea neumonía. Tuberculosis. Una TB, sí, puede ser una TB. ¿Qué más? Abscesos pulmonares. Sí, absceso pulmonar. Menos probable, pero podría tener pleuritis, sí, puede ser. Los más comunes, una bronquitis, una infección viral, puede ser influenza, COVID-19, TB, como decimos, hasta una atelectasia. ¿Neumonía o no? ¿Cuándo sospechamos de una neumonía? Cuando tenemos síntomas, puede ser una tos con o sin expectoración, una tos seca o productiva, que haya fiebre, escalofríos, disnea, dolor pleurolítico y malestar general. Y en los signos puede haber una taquimia, taquicardia, hipoxemia, crepitante, signos de consolidación en un rayo X, una presentación atípica a veces en adultos mayores que nos hace dudar bastante, ¿sí? Ningún hallazgo aislado, es decir, que tengamos 2 de cada uno, es confirmatorio de una neumonía. Volvamos a nuestro paciente, le pedimos nuestros signos vitales. Está con una presión de 110/70, una frecuencia cardíaca de 112, frecuencia respiratoria de 26, temperatura 38.8 actualmente, una saturación de 91%. Lo ocultamos, está con un murmullo vesicular disminuido en la base derecha y crepitantes basales derechos. ¿Qué más hacemos? ¿Qué le piden? Un rayo X. ¿Hemograma? Rayos X. ¿Quién dijo rayos X? Bien, rayos X. Le pedimos rayos X. ¿Le pedirían un cultivo? No, todavía. Todavía. ¿Antibiótico? Tampoco. No. Todavía. ¿Me diga un score de gravedad? No. Ya vamos a ver. Vamos a revisarlo. Les pedimos un rayo X, entonces nos llega esta imagen. Alguien que se anime a interpretarla, no se ve muy bien, ¿no? Está bien. ¿Hay mejor? ¿Qué ven? Sin miedo a equivocarse. Así, nada muy técnico. ¿Qué ven?
Condensación, ya, ¿qué más? Sí. Sí, parece ser, ¿no? Un pequeño nodulito. ¿Algo más que les llame la atención? No hay derrame, ¿verdad? Ya descartamos entonces nuestra teoría del derrame con este rayo X. Entonces vamos a ver, como decíamos, una opacidad nueva porque el paciente seguramente no la tenía antes, dijimos que estaba previamente sano. La consolidación que estaban mencionando, una distribución lobar, segmentaria, y puede haber un microprograma aéreo. Recordemos que actualmente podemos ocupar la ecopulmonar, si ya no nos guiamos netamente con rayos X. Si por algún caso no cuentan con rayos X, la ecopulmonar es muy sensible a hacerla en caso de neumonía o de sospecha de neumonía. Ahora volvamos un poquito con la fisiopatología, un repaso rapidito. ¿Qué es lo que está pasando en el pulmón? Nos llega un microorganismo a las vías aéreas inferiores. Posteriormente vamos a tener una inflamación alveolar. Va a haber una liberación de citoquina, una activación inflamatoria en el alveolo. Va a producir un exudado en el espacio aéreo, se va a llenar de exudado, nos va a producir la consolidación. Y esto nos va a producir una alteración en la ventilación y perfusión pulmonar, produciéndonos la hipoxemia, que es la que tiene nuestro paciente. Entonces esto nos va a explicar la fiebre, los crepitantes, la consolidación y la hipoxemia, ¿no? Volvamos a nuestro paciente. Entonces dijimos que es un paciente de 34 años, previamente sano, con fiebre, tos productiva, dolor pleurítico, una frecuencia respiratoria de 26, una saturación de 91 y una consolidación basal derecha. Ya con esto podemos decir que tiene una neumonía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Los convence que sí? Ya. ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos hacemos con este paciente? ¿Qué antibiótico le vamos a dar? ¿Seguro? ¿Qué más? ¿Qué les dije que es la primera cosa que tenemos que ver cuando llega un paciente? Vemos si está grave o no está grave, ¿no? Para saber dónde lo vamos a mandar. ¿Qué tan grave está este paciente? Ahora, para casos de neumonía hay 3 scores que se están usando actualmente. Sencillo, que lo vamos a ver de manera rápida. Uno de ellos es el CURP 65, que son 5 preguntas, un punto cada uno, ¿sí? El índice de neumonía del CURP. Entonces la C es confusión, la U es la uremia, que puede estar de 19 a 20 o en adelante. Respiraciones de 30 por minuto o más. Una presión sanguínea de entre 90 a 60 o menos. Y un paciente de 65 años. Si tu score está de 0 a 1, puede ser un paciente ambulatorio. Si está de 2 a 3, intrahospitalario. Y si está entre 5 a 6, podemos considerar una UCI. ¿Cuánto tendría nuestro paciente en este momento? 0, ¿no? Bien. Entonces nuestro paciente sí en un CURP de 0. No por eso vamos a mandarlo a la casa, ¿no? Si bien nos dice que es un paciente ambulatorio, recordémonos que su saturación estaba en 91%. Entonces, con esa saturación no podemos mandarlo a la casa. Entonces, siempre acuérdense de que tratamos al paciente, no nos guiamos netamente del score. El score nos guía un poco, pero su juicio clínico siempre va a valer más. Segundo score que se utiliza es el PSI, es el Pneumonia Severity Index. Bueno, este lo vamos a ver más superficial porque es un poco más extenso. Actualmente ustedes entran a alguna aplicación y se lo calcula automáticamente. Pero los puntos que ve es la demografía, las comorbilidades, los signos vitales, laboratorio, signos radiológicos. Si está entre 1 o 2 es bajo, generalmente es ambulatorio. Si está de 3 es intermedio, observamos, individualizamos y vemos qué hacer con el paciente. Si está en grado 4 es moderado, hospitalizamos. Y si es grado 5 es alto, hospitalizamos también.
no precisamente nos decide si el paciente se va a UCI. Y el último criterio lo usamos en neumonías graves, son los criterios ATS y el IDSA. ATS es la Sociedad Torácica Americana y el IDSA es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Con este vamos a tener dos puntos importantes. Tiene que tener un criterio mayor, ya sea un paciente que está con ventilación mecánica o que esté en un shock séptico que necesite vasopresores. Cualquiera de los dos criterios ya es un criterio mayor. O 3 o más criterios menores, ¿sí? Una frecuencia mayor a 30, una PAFI menor a 250, infiltrado, confusión, uremia, leucopenia, ya signos más laboratoriales, acompañados de hipotensión, hipotermia. ¿No? Con esto vamos a reconocer si el paciente se está deteriorando o no. Ahora vamos a acomodarnos un poquito, pero esto fue mucha información. ¿Sí? Si el paciente, para que pensemos, si el paciente puede irse a casa, podemos usar entonces el PCI y el CURP 65 más su juicio clínico. ¿Ok? ¿Con qué vemos si es una neumonía grave? Con los criterios ATS y los ITSA. Y si es que el paciente necesita UCI, es más que nada fisiología, soporte requerido y juicio clínico. Soporte requerido es decir que el paciente necesite de soporte para poder estar estable, ¿sí? No poder mandarlo netamente hacia la casa. De esto en el examen, lo único que puede que les pregunte va a ser el CURP 65, que es el más sencillo. Ya lo demás no, es bueno que lo sepan que existe, pero no es algo que les vaya a preguntar en su examen, ¿ya? Siguiente pregunta, ¿quién está causando la neumonía? No vamos a profundizar mucho en esto porque mañana ya tenemos exposición de lo mismo, entonces se supone que esto ustedes nos van a ayudar a repasarlo, ¿sí? Los sospechosos habituales en bacterias va a ser el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Varicella catarrhalis, los atípicos, Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae, Legionella, y los virus, influenza, COVID y el BCR. Ahorita estamos en un brote de BCR por si acaso. Por si conocen a gente que esté resfriada, muy probablemente esté con virus sincitial. La clínica sola no identifica netamente al germen. ¿Qué estudios realmente vamos a necesitar? En una neumonía ambulatoria, hemocultivo ya dijimos que no, ¿verdad? Esputo tampoco. Hospitalización no grave, hemocultivo y esputo tampoco son de rutina. En las neumonías graves sí pedimos hemocultivo y esputo. Y en ríos de MRSA o pseudomonas sí pedimos. ¿Saben qué es el MRSA, no? Sí, correcto. Penicilina resistente. Para ellos sí o sí pedimos hemocultivo y esputo si es que el paciente está en riesgo. ¿En qué tipo de paciente ustedes piensan que podría tener riesgo de tener MRSA o pseudomonas? Hospitalario. Sí, correcto. Cuando pidan esputo, chicos, siempre es bueno que estemos seguros de que es esputo en sí y no saliva. A veces los pacientes mandan saliva y sale limpio. Entonces siempre hay que explicarle bien al paciente cómo se toma una buena muestra de esputo, si no vamos a tener un mal resultado. Ahora, ¿saben qué es la procalcitonina? ¿Qué nos mide? Sí, es un marcador de inflamación, pero nos guía bastante si el paciente está séptico o no. Entonces, si es un paciente que está muy delicadito, siempre pedimos procalcitonina y con eso nos guiamos los niveles de sepsis o riesgo de sepsis en todo caso. Un PCR viral positivo no descarta automáticamente una coinfección bacteriana. ¿Puede tener el paciente COVID? ¿Puede tener un Streptococcus pneumoniae? Sí. Y una procalcitonina baja por sí sola no siempre es un paciente que no va a necesitar antibiótico. ¿Sí? Siempre tenemos que ver la clínica del paciente. Entonces, la procalcitonina no necesita una infección bacteriana. Usualmente sí.
Sí. Justamente, sí. Como te digo, hay veces que están coexistiendo ambas infecciones y eso nos hace dudar un poquito. Pero en una viral igual la alta aún. No. Es más por bacteriano. Ahora, antes de que pidamos un estudio, siempre tenemos que pensar qué es lo que estamos buscando. Si le pido una procalcitonina, ¿qué estoy buscando con esa procalcitonina? ¿Verdad? Que si el paciente tiene clínica como para que le estemos pidiendo eso. ¿Qué probabilidad tiene mi paciente de tenerlo? Es decir, que tenga sepsis o de que le pidamos un hisopado específico para algo. Tenemos que tener más o menos criterio de por qué lo estamos pidiendo. ¿Qué cambia si ese resultado sale positivo y qué cambia si sale negativo? Porque si no, es en vano tener que pedírselo al paciente si es que no vamos a tomar conducta con ello. ¿Cómo vamos a tratar la neumonía? Con estas 4 decisiones. ¿Dónde se trata? ¿Tiene comorbilidades? ¿Es una neumonía grave? ¿Es un MRSA? Posiblemente pseudomonas. Después de que respondamos a estas preguntas, recién vamos a coger el esquema. Ahora, con nuestro paciente que vimos previamente, ¿qué harían? ¿En qué parte nos quedamos? Medimos los rayos X, medimos el score de gravedad, dijimos que es un paciente que no está grave como tal, pero está saturando 91, ¿no? ¿Qué hacemos con ese paciente? Yo lo trataría ambulatorio. ¿Ambulatoria? Y si está saturando 91, lo mandas a la casa. Lo de emergencia. Sí, podrías retirar. ¿Qué le daría? Ya, ok. Bien. ¿Cuál atípico estaría tal vez sospechando? Ya. Pero ¿Por esta acá? conciliación lo va, así que creo que no tenía el patrón radiológico de más típico. Bien. La fiebre estuvo a partir de 3 días de fiebre. Sí, tampoco tiene la clínica. Bien. Pero por si acaso, ¿se le da ambos o solo? Puedes darle ambos por si acaso. Ahorita lo vamos a revisar bien eso. Pero sí se puede. Por aquí. ¿Alguien está hablando por aquí? ¿No? Ya. Continuamos. Si es un paciente ambulatorio sano, entonces sí podemos dar la amoxicilina, el tratamiento empírico más ideal. 1 gramo cada 8 horas, alternativa puede ser una doxiciclina o un macrolido, usualmente si es que la resistencia dicen que es menor al 25%, esto quiere decir si es probable o no probable que tenga un microorganismo atípico. Si es que no hay la probabilidad que la tenga, nos quedamos netamente con la mox. Pero si es que estás con dudas, te chantajla así. ¿Ya? Si es un paciente con comorbilidades, entonces ahí sí usamos la moxi con clavulánico, con un macrólido o una fluoroquinolona respiratoria. Y individualizamos los riesgos del tipo de paciente que estemos manejando. La moxicura típicos no, entonces ¿por qué puede ser la adecuada? Porque usualmente es la adecuada. Nuestro primo, Sí, bien. Ahora, si es una neumonía hospitalizada no grave, ¿qué hacemos? ¿Qué utilizamos? Un betalactámico más un macrolído. Si es un paciente que está internado, ¿a este paciente lo internaría? ¿No? Bueno, si no se va a internar, ¿qué van a hacer con su paciente? Que está saturando 91. Con fiebre. Lo de emergencia. En emergencia. ¿En observación? Sí.
Ya, Intento bajar la fiebre, intento bajar su fiebre, Ya. la saturación, ¿qué le das para la fiebre? una televisión, Ya, ¿cuánto? de un gramo. Bien, ¿qué más? Y para su saturación, ¿qué hacemos? Le meto Oxígeno, bien, ¿sí? Mascarilla, pueden ponerle, ¿van a nebulizar? sí. Pues solo poniéndole oxígeno en observación, ¿cuánto tiempo se va a quedar ahí? Puede que esté obstruido. Si está obstruido, ¿qué van a hacer? ¿Nebulizamos? ¿Con qué? Ya, bien. Capaz y con eso sube la saturación y ya podemos mandarlo a la casa, ¿no? O si le ponemos oxígeno, ¿cuánto tiempo lo vamos a tener con oxígeno en observación? Y si no suben hasta mañana, se interna, ¿no ves? Ya lo internamos nomás en sala, como una neumonía hospitalizada, pero no grave, ¿sí? Ahora, en una neumonía de este caso, podemos dar un beta-lactámico más un macrólido con una ceftriaxona y una citromicina. Y como alternativa una fluoroquinolona respiratoria. ¿Saben cuáles son? ¿Alguna fluoroquinolona? Excelente. Ahora, ¿qué nos aporta cada componente? Una ceftriaxona, cubrimos los patógenos bacterianos habituales, y la citromicina, los atípicos, que es lo que ya veníamos hablando. Ahora, en una neumonía grave, vemos primero la gravedad y después la resistencia. Una neumonía grave, entonces dijimos que damos un beta-lactámico más un macrólido o un beta-lactámico más una fluoroquinolona respiratoria. No damos una fluoroquinolona sola porque no nos cubre todo, ¿sí? No es de tan amplio espectro por sí sola. Ahora, en riesgo de MRSA o pseudomonas, hacemos una cobertura dirigida con cultivo y desescalamos si es que fuese necesario. ¿Qué quiere decir esto? Antes iniciamos un antibiótico fuerte, por así decirlo, y si es que el cultivo salía negativo, por ejemplo, se seguía manteniendo el antibiótico hasta que termine el esquema para que evitemos que haga resistencia, se decía. Actualmente ya no se hace eso. Se corta el antibiótico y desescalamos. Bajamos a uno más de menor espectro. ¿Qué no debemos hacer automáticamente? Me gusta que nadie dijo corticoide, ¿sí? O se olvidaron. No. Sí, no damos corticoides de rutina, ¿ya? Sí son muy útiles, pero en ciertos casos determinados. Tampoco hacemos cobertura de MRSA y pseudomonas sin indicación, es decir, por si acaso, no hacemos eso, o no deberíamos hacerlo en todo caso. Y antibióticos prolongados tampoco se hace, porque hay aquí la costumbre de hacer rayos X de aquí a 3 días para ver si hay mejoría o no. No va a haber mejoría todavía notoria. Eso toma un tiempo en recuperar todavía. Puede que acabemos el esquema antibiótico y que todavía tengamos algunas manchitas pulmonares, y entonces eso no significa que va a tener que seguir tomando antibiótico hasta que esté limpio de rayos X. Cuando hacemos el switch de intravenoso a vía oral, entonces vemos si nuestro paciente está clínicamente estable, ¿no? Lo que dijimos, tenemos a nuestro paciente internado entonces en sala de internación. Vamos a verlo el otro día, le iniciamos antibiótico. ¿Qué antibiótico le iniciamos? Está internado. Está internado. Y Ya. Le medimos la temperatura, está normal porque ya le indicamos su metamizol. Los signos vitales están estables, una oxigenación que ya esté en un 96%, un estado mental estable y tolera vía oral. ¿En qué momento decidimos cambiar la vía oral? En este. Si ya es un paciente que está estable, joven, previamente sano, no lo vamos a tener 5 o 7 días internados recibiendo antibióticos. Podemos hacerle ya ahí el switch, ver si tolera ese día vía oral y lo despachamos para la casa. En neumonías graves, por lo menos 5 días de antibióticos, no menos, ¿sí?
Ahora, si en 48 a 72 horas después no mejora nuestro paciente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen con su pacientito que se internó y no mejora? Cultivo, ya. ¿Qué más? Ya. Vemos nuevamente si si el paciente tal vez no nos dio toda la información necesaria. Si tal vez ahí sí estuvo expuesto a algún riesgo de tener alguna bacteria multiresistente que no nos comentó. Le hacemos nuevamente una historia clínica. Hacemos nuevamente un rayos X. Podemos ver ahí un epiema, esa manchita que nos llamó la atención al inicio, capaz hiciera un absceso o algo más llamativo. Entonces se vuelve a repetir el rayos X para ver si hay algo más llamativo, capaz está con derrame. Entonces, si no hay mejoría en las 48 a 72 horas, tenemos que reevaluar nuevamente. Ahora, este paciente que se internó, le hayan pedido cultivo al inicio, pues le metimos antibiótico nomás, ¿no? Sí, lo voy a pedir. No pedimos cultivo. ¿Por qué no le pedías cultivo? Sí, porque pensamos que una neumonía, o sea, no grave, pero que necesitaba hospitalización, ¿verdad? Ahora que pensamos que sí es grave, con todo esto, ¿lo consideran que ya es grave? ¿O no? ¿Qué depende de qué? De lo que te diga el paciente. ¿Y qué te tendría que decir para que penses que es grave? Depende también de su reino y depende también de lo que, pues, si no nos dio cosas importantes, si tuvo contacto con alguien que tiene TB, una persona que tenga, o sea, también nos mintió en la zona que él vivía. Ya. ¿No también? Pues, Ya, está bien, está bien. Doctora, pero se asume que igual le pedimos hemograma, porque podríamos repetir el hemograma y si disminuyó la leucocitosis o está Eso normal. mismo les iba a decir ahorita. Sí, se supone que le hemos pedido el ingreso, ¿no? Pero siempre pedimos de rutina, prácticamente. Cuando ingresa un paciente para hospitalizarse, pedimos un hemograma junto con sus rayos X para ver cómo estamos entrando. Entonces son los exámenes y los instrumentales los que determinan si el paciente mejora o no. No siempre, no siempre, ¿no? Sí nos da la mano, pero tu juicio clínico es el que siempre va a ser el que resuelva. ¿Sí? Entonces, a este paciente, digamos que le pedimos su hemograma. ¿Cómo pensarías que debería estar ese hemograma de inicio? Con una leucocitosis, capaz una neutrofilia, un PCR elevado, ¿ya? Y para que esté más grave, tendríamos que tener una leucocitosis que tal vez no ha cedido o ha aumentado. Un PCR que todavía se mantenga alto y clínicamente el paciente inestable, ¿no? Una neoplasia podría ser. ¿Podría ser una neoplasia? Si nosotros vemos que había un nódulo, no sabemos si es nódulo o más. Podría ser, ¿no? Podría ser. Podría ser el tipo de superior. Podría ser. ¿Qué pedirían para descartarlo? tomografía. Una tomografía, sí, una tomo, y posterior a ello, por ahí una biopsia, ¿no? Si fuese necesaria, depende de que veamos en una tomografía. Ahora vamos a la resolución de nuestro caso. Dijimos que entonces es una neumonía confirmada, que su CURP 65 es 0. Si tiene una saturación del 91%, ya tenemos una bandera roja ahí, ¿no? A pesar de que tenemos el CURP 65 en 0, eso es lo que nos hizo prender el foquito. No damos alta automática. ¿Por qué? Porque es un paciente que ingresó con una saturación baja, ¿sí? Como ahí están nuestras red flag, nuestra bandera roja. Entonces lo internamos, estuvo en observación, hospitalización. Ya en hospitalización, digamos que se resolvió adecuadamente, quedó como una neumonía no grave, no tuvo riesgo de MRSA y pseudomonas. Iniciamos ceftriaxona y acitromicina. ¿A los cuántos días lo despachamos?
depende cómo vaya, ¿no? Depende de la clínica. Digamos que recibe 2 días de antibiótico. ¿Lo despachan con eso? ¿O todavía? ¿Todavía? Se le da tratamiento ambulatorio. ¿Pero lo despachas el segundo día? Depende de su clínica. Ya. O sea, si presenta mejoría Ya. Le pediríamos un laboratorio antes de despacharlo. ¿Sí? Al segundo día o esperan que cumpla 3 días de antibiótico. Sí, usualmente hacemos que cumpla 3 días de antibiótico endovenoso. Hacemos un chequeo nuevamente de cómo está laboratorialmente. Rayos X dijimos que no vamos a repetir, a no ser que la clínica empeore. Y ya con eso lo podemos despachar. ¿Con qué lo despachamos a la casa? Amoxi, amoxiclavulánico y acitromicina. ¿Cuántos días damos acitromicina? 5 días. Entonces, si recibió 3 acá, le decimos que tome 2 días más en la casa, ¿no? ¿Y la amoxi? Cada 8 horas. Ajá. ¿Cuántos días? 7 días. Pero reciba 3 días de antibiótico endovenoso igual que reciba 7 días. 4. ¿Seguro? 5 días usualmente. 5 días, depende cómo esté el paciente. Y a las 48 horas, por lo general, un paciente que ha estado internado tiene que volver al control, al chequeo. Y ya depende de eso, vemos si ampliamos el esquema de tratamiento o no. ¿Sí? ¿Tienen duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. ¿Quiénes exponen mañana? Exponen 2 grupos, ¿no? ¿Tienen lista su exposición? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre las exposiciones? ¿Tienen dudas? ¿Qué dudas tienen? Chicos, pueden irse los que no exponen mañana. Voy a despejar dudas con los que tienen mañana exposición. Mañana virtual. ¿Sí? ¿Está bien, no? ¿Sí? Ya. Solo son 2, extracto y ¿tenés duda? Pero el extracto dice